Visto entonces era el capítulo de ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces habíamos visto primero un resumen de lo que, bueno, un repaso de lo que era el concepto de una onda, ¿no? Por ejemplo, el sonido, ¿no? Una variación una perturbación que se propaga, ¿no? El sonido sería la variación en la presión, por ejemplo, ¿no? Que se propaga y vibra perpendicular a la propagación, ¿no? Entonces ese es el detalle, ¿no? ¿Qué tal? Vibra perpendicular en el sonido, ¿no? Una onda esférica. O si ustedes lanzan una piedra en un estanque, cae, ¿no? Y esa perturbación viaja, ¿no? No se transporta la materia, sino la energía, ¿no? La perturbación es la que viaja, no la materia, ¿no? Entonces, no es que, por ejemplo, la cuerda, ¿no? Cuando se empieza a generar ondas, no es que este pedacito de cuerda viajó, ¿no? Sino es la oscilación, la perturbación la que empieza a viajar, ¿no? Y en el caso de la cuerda era lo que nos interesaba, digamos, porque es una onda de tipo transversal, ¿no? Entonces, ¿qué era una onda? Una onda, habíamos empezado a ver lo que era una onda y nos interesaba, como decía el caso de la cuerda tensa. Esto está tenso, bajo una tensión, una fuerza, y su velocidad queda determinada como una propiedad de la fuerza, digamos, se aplica y del medio, ¿no? Entonces, claro, cuando se producen vibraciones en esta dirección, digamos, entonces esta oscilación, esta perturbación viaja, ¿no? Y entonces se genera una onda que cuando rebote aquí, digamos, tenemos una incidente y una reflejada y se generan ondas estacionarias, ¿no? Ahí tenemos algún armónico, ¿no? Por ejemplo, el n igual a 5, ¿no? Entonces nos interesaba, ¿qué tal? Nos interesaba lo que era la onda en general porque nos interesaban aquellas que satisfacían la ecuación de onda, ¿no? Entonces la ecuación de onda era la segunda derivada en x, digamos. Entonces, dada una dirección de propagación, digamos, el eje se propaga en x, entonces aquí tenemos nuestra función de onda de x y del tiempo. En general puede ser de cualquier posición en el espacio, ¿no? Y esto era igual a 1 sobre v al cuadrado, segunda derivada en el tiempo, ¿no? De la función de onda, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en una cuerda tensa, la amplitud sería la perturbación, ¿no? Entonces la función de onda sería, digamos, este es el eje X, este es el eje Y, digamos, sería justamente la posición en ese punto, en ese tiempo, ¿no? Y en el caso de una onda electromagnética, nuestra onda, nuestra función de onda eran los campos, ¿se acuerdan? Que dependía, bueno, de X, digamos, y tiempo, si se propaga en el eje X y el campo B, ¿no? Y habíamos visto de que de las ecuaciones de Maxwell ya se derivaba que los campos llevaban a una ecuación de onda, ¿no? Entonces, nosotros estábamos enfocados en lo que era una onda linealmente polarizada, plana, ¿no? Lejos de la fuente, donde los campos están linealmente polarizados, ¿no? Y se propagan, digamos que se propagan a lo largo del eje X, porque estoy poniendo aquí X. Entonces, digamos, acá está el eje Y y acá está el eje Z. Entonces, digamos que el campo eléctrico va en esta dirección, bueno, oscila en esta dirección, ¿no? Entonces, de alguna manera oscila así, linealmente polarizado, ¿no? Y el campo magnético entonces estará en una dirección perpendicular, ¿no? De manera que en todo instante están en fase y el producto cruz de E, digamos acá está E, en este punto X, esta es una foto, digamos, ¿no? Esto es una foto, digamos, en un tiempo fijo, ¿no? Porque esa perturbación está viajando. Es como una foto de una ola y después de un tiempo la ola viaja siguiendo una función de la forma x menos vt, ¿no? Siendo v la velocidad de la onda. Sabemos que aquí v es c, ¿no? Y entonces nuestra onda plana linealmente polarizada, el frente de onda ya sabemos que es un plano, es el plano generado por los vectores e y b, ¿no? Siempre perpendiculares entre ellos en fase, y perpendicular a ellos, ¿qué vector estaba? ¿Se acuerdan? Estaba el vector de Poynting, ¿no? Que también obviamente depende de x y de t, ¿no? Entonces, claro, acá era para una solución armónica, una onda linealmente polarizada, era la amplitud, seno o coseno, kx menos omega t, ¿no? Y acá era la amplitud, igual, ¿no? Porque estaban en la misma fase, kx menos omega t. Entonces el unitario era, ya que E está vibrando en el eje Y, entonces acá era J, y acá el unitario era, en este caso sería K, ¿no? Y nosotros entonces ya sabíamos más o menos cómo
Esto se genera de alguna manera, tiene una fuente, pero nos interesaba lejos de las fuentes, ¿no? ¿Se acuerdan? En las ecuaciones de Maxwell, lejos de las fuentes teníamos que ρ era 0 y J era 0. Y a partir de, ¿cuáles ecuaciones de Maxwell se acuerdan? La circulación de E era menos phi sub B punto, y la circulación de B era epsilon sub 0 phi sub E punto, ¿no? Bueno, me falta algo, ¿no? El mu sub 0, ¿correcto? Donde epsilon sub 0 phi sub E punto era la corriente de desplazamiento, ¿se acuerdan? No había corriente, no había carga, pero sí había corriente de desplazamiento. Entonces, a partir de estas dos, ¿se acuerdan? Se deduce que los campos satisfacen esta ecuación, ¿no? La ecuación de onda, ¿no? Entonces, claro, nos interesaba, como decía, lejos de la fuente, un frente de onda plano, formado por E y B, linealmente polarizado, porque el campo podría estar haciendo esto, podría estar rotando, ¿no? Pero nos interesa que simplemente está haciendo esto, ¿no? Como la amplitud en la cuerda, ¿no? Igualito, por eso la analogía con la cuerda es la que ayuda ahí, ¿no? Entonces, claro, entonces a partir de ahí nosotros decíamos, pero claro, si es una onda, ¿cómo se genera? Se genera por cargas aceleradas de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la radio, el equipo de Hertz, este señor tiene un circuito RLC, ¿no? Donde el circuito LC tiene una frecuencia natural, digamos. Entonces, esa frecuencia en la que hay descargas y descargas, ¿no? Hay un campo tan intenso acá que hay una chispa y luego le da la vuelta porque es alternante, hay una frecuencia, ¿sí o no? Hay una chispa acá, chispa acá. Entonces, hay cargas que están siendo aceleradas, ¿sí o no? Y esto irradia una frecuencia, digamos frecuencia 1, porque hay un circuito LC1, L1C1 te da el omega 1, ¿no? 1 sobre raíz de L1C1. Y aquí tienes un omega 2, entonces cuando omega 2 tendía a omega 1, captaba la señal y acá se generaba también, o sea, recibía la onda, ¿no? Es como una antena, ¿no? O sea, justamente ahora se va a ver lo que es la antena del dipolo, que es equivalente a un dipolo oscilante, ¿no? Entonces tienes un dipolo que depende de manera oscilante, o sea, un módulo y acá un seno o coseno, digamos, de omega t. Es equivalente a que este dipolo, estas dos cargas separadas a una distancia, ¿no? De alguna manera lo estás acelerando, ¿no? Las estás haciendo vibrar, de alguna manera las hago vibrar. O podrías pensar también en los platos de un condensador, ¿no? Y los conecto a una fuente alterna, de manera que Q y menos Q. ¿Qué cosa es Q y menos Q? Es un P, ¿no? Es lo mismo. Entonces, cuando esto se carga y descarga, este P en algún momento, cuando está totalmente cargado, toma el valor máximo. Luego, en algún momento será 0, cuando está descargado, ¿no? Y así, ¿no? Entonces tienen la misma forma. Entonces, si yo les digo, dado un dipolo, por ejemplo, en ese problema que les mandé del profesor Tovar, ¿no? Cuando hizo su cursillo de electromagnetismo, su cursito interesante, ¿no? Porque ya parece que es un curso después de electro. Debe ser seguramente el curso de teoría de campos 2, ¿no? En electrónica llevan campos 1 y campos 2, que debe ser, o sea, campos 1 es todo electrostática, magnetóstica, pero ya con cálculo vectorial, ¿no? Tipo electromagnetismo 1, ¿no? Y ya campos 2 me parece que es propagación de la radiación, o sea, cómo es que, dadas las cargas oscilantes de alguna manera, las fuentes, porque esta es la fuente de onda electromagnética, cargas oscilantes, cómo yo calculo una distancia, digamos, a una distancia, cómo yo calculo aquí la onda electromagnética, ¿no? Entonces, ustedes ya saben las coordenadas, ¿no? R es el vector posición y ¿cuál es el ángulo de acá? Era teta de las esféricas, ¿no? Y se acuerdan que para el dipolo era simétrico en phi, ¿no? O sea, no importa dónde lo mire, era simétrico en phi, pero sí va a depender del ángulo, ¿no? Entonces aquí calculan cuál es el perfil de la intensidad de radiación, digamos, ¿no? Es el vector de Poynting, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo quería decir lo siguiente, ¿no? Entonces depende del sistema físico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una carga acelerada, puede ser un protón, por ejemplo, pones un campo magnético y lo haces circular alrededor, ya saben, ¿no? La fuerza de Lorentz, ¿no? ¿Se acuerdan? Y aparecía la frecuencia del ciclotrón, ¿se acuerdan? Esa frecuencia del ciclotrón va a ser la frecuencia, porque esto es una carga que está siendo acelerada, ¿sí o no? Porque desde que está cambiando su dirección, ya está siendo acelerada, ¿sí o no? Eso es lo que no se había estudiado o analizado en este capítulo, ¿no? Se asume que la carga gira, pero se está asumiendo, bueno, una frecuencia baja en la cual se
no se considera la radiación, ¿no? Pero entonces la onda electromagnética que va a producir va a ser justamente a la frecuencia del ciclotrón. Aquí va a ser a la frecuencia del alternador en una antena, por ejemplo, de dipolo o antena de media onda. Entonces va a depender del proceso físico, ¿no? Un electrón que de alguna manera es acelerado, digamos un electrón que es acelerado y choca con un blanco de tungsteno, ¿no? O wolframio, choca. Acá se supone que hay átomos con nube electrónica, entonces hay un proceso en el cual es frenado abruptamente y en ese frenamiento hay emite una radiación que es el rayo X, ¿no? Entonces el rayo X va a tener una frecuencia mayor todavía, mucho mayor que la del radio, por ejemplo, que la de una antena de radio, ¿no? Entonces, claro, eso depende del proceso físico, la frecuencia, ¿no? Y bueno, hay un espectro, ¿no? de la radiación electromagnética, ¿no? Entonces, claro, eso era para ver la parte de cuál es la fuente, ¿no? Las fuentes son cargas aceleradas, oscilantes de alguna manera. Entonces, siempre que hay una frecuencia característica, en el caso de los rayos X, ¿qué sucede? Sucede que el electrón abruptamente frena, ¿sí o no? Entonces, hay un tiempo muy pequeño en la escala de los tiempos de Planck que el electrón frena y eso es una frecuencia muy grande. Entonces, una frecuencia muy grande hace que el rayo X sea de una frecuencia muy alta, ¿no? Y esas frecuencias altas, ¿no? Ya luego cuando se ve cuántica se ve que en realidad la energía depende de la frecuencia, son radiación ionizante, ¿no? Ya de ultravioleta para arriba, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, ya son radiación ionizante, ¿no? Entonces si uno se expone a ultravioleta en el sol, bueno, a largo plazo hace daño, ¿no? Porque la longitud va a ser el orden de la longitud del ADN, por ejemplo, puede causar alguna mutación puntual que no se repara y a largo plazo genera un cáncer si uno se expone mucho, ¿no? Pero si uno se expone a un rayo gamma, por ejemplo, basta por poco que sea, ya es más peligroso, ¿no? Por ejemplo, en el núcleo del demonio, ¿no? ¿Saben qué cosa es eso, no? En el experimento de la bomba atómica para el plutonio, ¿no? Para enriquecimiento para encontrar la masa crítica del arma nuclear, digamos que se usa, ¿no? En el experimento del núcleo del demonio, uno de los científicos que trabajaba en el proyecto, de alguna manera algo le pasa ahí, no tenía el protocolo posiblemente de protección, ¿no? Y entonces él recibe una cantidad de radiación, pero tenía que repararlo, ¿no? Entonces él se sacrificó, ¿no? Para, digamos, proteger a los que estaban en la sala, ¿no? Bien, ahí recibe pues radiación gamma, ¿no? Y eso fue fatal, ¿no? Porque en unos días ya estaba muriendo, ¿no? Entonces es agudo, ¿no? Esa radiación, recibir una dosis muy alta de radiación agudo, ¿no? O sea, bueno, entonces sin embargo, aunque Hertz trabajó con frecuencias muy altas, obviamente la corriente alterna son 50, 60 Hz, aquí estamos hablando de 100 MHz, pero igual, estos son del orden de 10 a la 8 Hz, o sea, de ondas de radio, ¿no? O sea que Hertz trabajó con ondas que en principio no son ionizantes y no fue esa su causa de que le diera cáncer, ¿no? ¿Por qué le da cáncer? ¿Pero por qué? Bueno, ya por una cuestión de que le dio, pues, como se dice, ¿no? Es así, ¿no? Que yo en algún momento pensé, ¿no? Claro, si el hombre muere de cáncer joven, seguramente por haber trabajado con tanta radiación, pero no, ¿no? Porque no es ionizante esta radiación, ¿no? Bueno, entonces habíamos visto este perfil de onda electromagnética donde E y B como se muestran, ¿no? Y ¿qué habíamos visto entonces? Habíamos visto la relación entre E y B, ¿no? Entonces habíamos visto de que se cumple, exactamente, entonces tenemos de que E, la amplitud, ¿no? Máximo sobre B máximo, en todo instante también se cumple para E, que depende de XT, digamos, porque la fase es la misma, ¿no? Y esto era C. Entonces esto nos sirve bastante, ¿no? Porque nosotros ya sabemos también que la velocidad de la luz era lambda por la frecuencia y esto era omega sobre K. Entonces esa relación de ahí nos sirve bastante para lo que viene después, que es, dado que tenemos que la onda electromagnética, por ser onda, ¿no? Transporta energía, ¿no? La ON, entonces transporta energía y cantidad de movimiento, exactamente, U, I, P chiquita, ¿no? Entonces es como una partícula, ¿no? Como lo que yo les decía, ¿no? Entonces así como una partícula, aquí si yo le doy un impulso inicial, le estoy dando un P inicial, entonces transporta energía y cantidad de movimiento, ¿sí o no? Entonces cuando choca, por ejemplo la luz que sale del fluorescente de algún lado, choca con la pizarra, está ejerciendo presión, ¿sí o no? Va a depender del ángulo también, ¿no? De alguna manera hay un ángulo. Entonces, si yo lanzo esto a la pizarra, ¿por qué se fue para allá? Porque hay que analizar cuál es el delta de P, ¿no? Entonces viene así, pero no regresa así, sino que regresa así, ¿sí? Entonces hay que ver cuál es el delta de P relacionado. Se supone que cuando yo esto lo lanzo a la pizarra, esto golpea la pizarra, ¿sí o no?
¿Y cuál es la fuerza que siente la pizarra? Sería delta de P sobre delta de T, ¿sí o no? Una fuerza media, ¿no? Se puede estimar entonces si hay cantidad de movimiento, hay una fuerza, ¿sí o no? Entonces ahí nosotros decimos, dada la energía, ¿no? Que digamos, vamos a decir así, nuestra onda electromagnética es como una cosa así, ¿no? Y acá tenemos el vector de Poynting, S, ¿se acuerdan? Con ese vector de Poynting sale todo, ¿no? Para calcular la energía en la unidad de tiempo, la intensidad, ¿no? ¿Por qué? Porque este vector de Poynting era E cruz B sobre mu sub 0. Y tenía unidades de intensidad, ¿no? Entonces nosotros decíamos cuál era la potencia. Por ejemplo, da una superficie, ¿no? Siendo irradiada. Entonces aquí tenemos un vector de Poynting. Entonces, ¿cuál sería la potencia transferida a esta superficie, ¿no? La potencia, que no potencia media todavía, ¿no? Sería simplemente el flujo en esa superficie del vector de Poynting, ¿sí o no? Entonces, de alguna manera, claro, nosotros decíamos, bueno, pero en una superficie plana, en una superficie más sencilla, entonces esperamos que de alguna manera depende de cómo incida, ¿no? El ángulo en que incida, ¿no? La radiación. No es lo mismo entonces, como decía, ¿no? Recibir sol en la mañana o al mediodía. Al mediodía quema más porque la incidencia es perpendicular, ¿no? Entonces el flujo va a ser mayor del vector de Poynting. Y esta sería la potencia. No potencia media. Cuando quiera valor medio, ¿cómo le poníamos? Le poníamos así, ¿no? Y asumimos que era un valor en el tiempo, ¿no? Entonces a partir de acá nos interesaba cuál era el módulo de S, ¿no? Era EB, o sea, módulos, ¿no? Sobre mu sub 0. Y entonces la intensidad era el valor medio en el tiempo de S, ¿se acuerdan? Esa era la intensidad. Y entonces esto de acá, como acá hay amplitudes, si hay un coseno cuadrado o seno cuadrado, ¿cuál era el valor medio de seno cuadrado? Coseno cuadrado era un medio, ¿no? Entonces sale 1 entre 2 mu sub 0 m bm, ¿no? Y ahí como E es CB, entonces podemos expresarlo como C sobre 2 mu sub 0 bm al cuadrado o em al cuadrado sobre 2c mu sub 0, ¿no? Bueno, entonces es cuestión de acomodarlo, pero esta es nuestra fórmula que nos interesa, ¿no? Entonces, claro, porque esta es la intensidad, ¿no? En watts por metro cuadrado, ¿no? Entonces, claro, luego decíamos que sabemos que la energía, transporta energía como una partícula, ¿no? De hecho, la radiación electromagnética, la partícula es el fotón, ¿no? Es como un haz, ¿no? De fotones, ¿no? O sea, como tienes un rayo, digamos, de electrones o de neutrones, que se comportan como onda también. Si recibes neutrones también, en el núcleo del demonio recibes neutrones, digamos, o sea, un chorro, digamos, de neutrones y radiación gamma, ¿no? Entonces, claro, los fotones serían las partículas que tienen P. Entonces ahí sí tendría sentido, ¿no? El P del fotón era U sobre C, ¿no? Entonces, el P es U sobre C. Claro, y por el unitario, ¿no? El módulo nos interesa, ¿no? Tenemos entonces el P de la potencia, tenemos el P de la cantidad de movimiento y tenemos el de la presión de radiación, ¿no? Entonces la presión de radiación, le ponemos P mayúscula, era fuerza por unidad de área, ¿no? Pero la fuerza, ¿qué cosa era? P punto. Y como P es U sobre C, U punto sobre C, ¿no? Entonces, U punto es potencia, ¿sí o no? Sobre área es S, ¿sí o no? Entonces esto salía S sobre C, bueno, acá valor medio, y acá habría un factor que era 1 más F, ¿no? Dependiendo qué tanto absorbe o refleja, ¿no? Entonces, si absorbe todo, el P que absorbe simplemente es el P. Pero si refleja todo, viene un P y regresa con P, entonces la variación es lo que absorbe, es como en el choque, ¿no? Entonces es dos veces, aparece el factor 2, ¿no? Entonces este F es el porcentaje de reflexión, ¿no? Entonces esa era la idea, ¿no? ¿Cuánto refleja? Entonces, claro, si colocamos, digamos, ¿qué tal? Ah, sí, pues. La temperatura aumenta, entonces aumenta la intensidad de la radiación también por el ley de Stefan Boltzmann, ¿no? Todo cuerpo a una temperatura dada. ¿Cuál era esa fórmula? ¿Se acuerdan?
Porque esto es potencia, ¿no? Ah, ley de Stefan Boltzmann, ¿no? La intensidad de la radiación para un cuerpo a cierta temperatura, que sería este de acá, ¿no? La intensidad, ¿cómo era? Era sigma T a la cuarta, ¿no? Claro, hay un factor de emisividad que depende si es un cuerpo negro o no. Pero esa constante era la constante de Stefan Boltzmann, ¿no? Y T a la cuarta entonces era la ley. Una ley interesante, ¿no? Esto era para un cuerpo negro, ¿no? Que emite radiación, ¿no? Entonces, claro, es como el foco incandescente, ¿no? O un cuchillo, ¿no? Lo empiezas a calentar y ustedes van a ver que se pone de color rojo, ¿sí o no? Y a mayor frecuencia se va a poner naranja, violeta en algún momento dado, y en algún momento dado la frecuencia va a ser tan alta que no vas a verla, pero ya va a haber, en algún momento puede haber UV, ¿no? Claro que en algún momento dado va a cambiar de fase, ¿no? Pero entonces ahí tenemos la ley de la radiación del cuerpo negro, que cuando se le aplica la teoría electromagnética clásica, digamos, las ecuaciones de Maxwell, ¿no? El electromagnetismo clásico, ¿no? Radiación continua, llevaba a un problema, ¿no? De la catástrofe del ultravioleta, ¿no? Que a alta frecuencia la intensidad de radiación se disparaba al infinito, ¿no? ¿Cuándo debería de caer según la ley de Wien, ¿no? O Wien, ¿no? Entonces, para arreglar el problema, Max Planck dice, vamos a cuantizar la energía, ¿no? Y en vez de tener integrales, las pasa a sumas, asume una cuantización. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la energía estaba cuantizada, ¿no? Y el cuánto era el fotón, es la partícula del campo electromagnético. Entonces, cuando dices, viene radiación electromagnética, lo que estás recibiendo es un chorro de fotones, ¿no? Y puede decir que el campo electromagnético es como un gas, pero de fotones, ¿no? Es como si fueran partículas que lo componen, ¿no? Bueno, entonces, esa era la fórmula de la presión, ¿no? Entonces, golpean, ¿no? Las ondas electromagnéticas golpean una vela solar, por ejemplo, se había mencionado, o el polvo solar, ¿no? Está sometido a la fuerza de gravedad y a la fuerza de la radiación. Y bueno, estos son típicos de problemas ya conocidos, ¿no? ¿Cuál sería la potencia en un área? Esta es la intensidad por el área, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Ahora, campos en una página también. Aquí me parece que colocan el ejemplo, claro. Colocan aquí digamos un disco negro y un espejo, ¿no? Entonces se incide radiación y se espera de que, obviamente, aquí hay un P, hay una presión menor que acá, sino acá es el doble de la presión. Porque F es 1 acá y F es 0 aquí. Solamente absorbe. O sea, un cuerpo negro, por ejemplo, aquí, ¿no? O que de color negro es porque absorbe más de lo que emite, refleja. En cambio, aquí un espejo refleja, ¿sí? Entonces, como hay una variación, se espera que esto gire, ¿sí? Porque le gana, ¿sí? Entonces hay un giro, ¿no? No, esa es la idea, ¿no? Bien, entonces, ¿qué estábamos viendo? Bueno, habíamos visto entonces esos detalles y cómo se genera la producción de ondas en una antena, ¿no? Bueno, claro, entonces las cargas que están fijas, inmóviles, o las corrientes estables, que es lo que se ve en magnetostática o electrostática, no se hablaba de campos que dependan del tiempo, sino todo era estático. Dadas las cargas, colocar el E en un punto del espacio, no se hablaba de dependencias en el tiempo, ¿no? Luego la corriente, si bien es cargas en movimiento, cuando había una velocidad de arrastre constante, la corriente era constante, el campo era magnetostático. O sea, había un campo en el espacio magnético, pero no dependía del tiempo, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Para que haya radiación, tenemos que acelerar partículas cargadas de alguna manera, ¿no? Entonces, cada vez que lo aceleramos de alguna forma, como habíamos mencionado, o sea, un dipolo oscilante, lo que sea, entonces emite radiación electromagnética, que es energía, ¿no? Una onda lleva energía y momentum, ¿no? Entonces, se da de ejemplo esta antena de media onda, ¿no? Entonces, media onda, ¿por qué? Porque acá se supone que esta longitud de la antena es la mitad de una longitud de onda. Entonces, es lambda medio, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, después se puede ver un dibujito, un videito, ¿no? O antena de dipolo, ¿no? Entonces, fíjense que esto se conecta a un alternador, es como el dibujito que se había hecho, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos una corriente en una dirección y luego en otra. Entonces, es como que eso es un condensador, ¿sí o no? Q y menos Q. Y se está cargando. En un tiempo dado, se está cargando, digamos, la corriente estaría yendo hacia allá, digamos, ¿no? O por decirlo, ¿no? Entonces, en ese instante hay una carga en el tiempo, una corriente en el tiempo, ustedes ya saben, ¿no? Y acá hay entre los dos en el vacío hay una corriente de desplazamiento. Entonces, de alguna manera,
Claro, esa aceleración de las cargas, ¿no? Las cargas están cambiando de dirección, entonces esa es la oscilación que genera la onda electromagnética, ¿no? Es como un dipolo eléctrico oscilante, lo que le decía, ¿no? Ahora, dada una corriente, por ejemplo, en este instante, eso es como una foto, ¿no? En este instante la corriente va hacia arriba. Entonces, si ustedes aplican la regla de la mano derecha, el campo aquí sale y aquí entra, ¿no? ¿Correcto? Ahí no hay problema. Y el campo eléctrico pues va de más a menos, ¿no? El campo eléctrico va de la placa positiva en ese instante. O sea, en ese instante justo la de arriba es positiva, la de abajo es negativa, pero hay corriente fluyendo en esa dirección, ¿no? Y el campo B forma círculos así, ¿no? Entonces el campo magnético es igual a 0 en todos los puntos a lo largo del eje de la antena. Claro, ustedes saben que es así porque dado un cable con corriente, el campo a ver, ¿por qué dice eso? Pues ahí están ambos campos, ¿no? Las líneas de campo eléctrico y... Las líneas de campo eléctrico son estas naranjas, digamos, ¿no? Y las de B sería estos puntitos, ¿no? Aquí está saliendo, porque es un anillo, ¿sí o no? B está así, que la corriente es así. Dice, el campo magnético es igual a 0 en todos los puntos a lo largo del eje de la antena. Pero ¿en qué situación sería eso? Eso es lo que no me queda claro. Se supone que las ecuaciones de Maxwell, nosotros sabemos de que E y B están en fase, ¿sí o no? Cuando uno es máximo, el otro es máximo, y cuando uno es cero, el otro es cero, ¿no? Y siempre oscilaban en fase. Sin embargo, esa situación de ahí es cuando ya los campos E y B se están autogenerando, ¿no? De acuerdo a las ecuaciones de Maxwell, pero aquí estamos analizando una situación cerquita de la antena, ¿no? Entonces, aquí estamos con fuentes diferentes de cero, ¿sí o no? En las ecuaciones de Maxwell. Entonces, es una situación más complicada que justamente lo llevan como una contradicción, ¿no? A ver, ¿cómo lo entendemos esto de aquí? Imagínate que esto está totalmente cargado. Si está totalmente cargado, ¿la corriente cuánto vale? 0. En ese instante, ¿sí o no? Y la carga es máxima. Si la corriente es 0, el campo magnético sería 0. Pero la carga es máxima, por lo tanto el campo es máximo. Entonces tenemos el campo eléctrico máximo cuando el campo magnético es 0. Entonces no están en fase. Esa es la contradicción que dicen, ¿no? Porque se supone que cuando uno es máximo, el otro es máximo, ¿sí o no? Y así, ¿no? Y cuando uno es 0, el otro es 0. Y así, ¿no? Entonces, aquí hay una aparente contradicción en esta, porque estamos cerca de la fuente, tengo entendido, ¿no? Están entonces 90 grados fuera de fase en el tiempo, ¿no? Y luego cuando la corriente cambie de dirección, o sea, en esta situación, por ejemplo, en esa dirección de corriente, el vector de Poynting apunta hacia acá. ¿Por qué? Porque si E está hacia acá, va de más a menos L, entonces E cruz B te da S, ¿sí o no? Hay un flujo de energía en esta dirección. Pero cuando la corriente va al revés, supuestamente S cambia de dirección. Entonces, en promedio, no hay propagación de energía. Y uno dirá, ¿pero cómo? Se supone que una onda electromagnética debe, en promedio, propagar una energía, ¿no? Una potencia media, que es el flujo del vector de Poynting. Tiene que haber un flujo no nulo, ¿no? ¿no? Entonces, porque en los puntos cercanos al dipolo, cercanos, o sea, la situación es más complicada, ¿no? Una cosa es resolver el problema del dipolo lejos y otra cosa es cerca. Entonces, si estoy cerca, necesito que ρ y j ya no pueden ser 0. Y ya no me sirven estas ecuaciones de donde nuestro ensayo nos llevó a esto, ¿sí o no? En fase y todo, ¿no? Entonces es más complicada la situación, ¿no? Eso lo están explicando, ¿no? No obstante, ahora sí, lo que nos interesa. En efecto, sí se emite energía cuando se mira de lejos el dipolo, ¿no? Debido a que los campos disminuyen como 1 entre r cubo, eso ustedes ya lo saben, dado un P, un dipolo eléctrico, porque ese es dipolo eléctrico, entonces el campo eléctrico es así, ¿sí o no? Entonces a una distancia r, el campo es así. Y cuando esto está así, será así. Entonces tenemos un campo que está haciendo así, a una distancia, ¿sí o no? Entonces si este es el dipolo, está así, el campo eléctrico es así, luego cuando está así el campo eléctrico es así, entonces tenemos un campo eléctrico que está haciendo así, ¿sí o no?
y perpendicular, entonces habrá un B, de manera que tenemos un S, ¿no? Entonces hay un S, que es el vector de Poynting, que está fluyendo en esta dirección. Pero la solución tampoco es tan sencilla, o sea, dado el P en el tiempo, ¿cómo calculo el E y el B en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, a ver, vamos a terminar con esto acá. Dice, claro, a grandes distancias, ¿no? Hay algo más que genera un tipo de radiación diferente a lo que está cerca a la antena, ¿no? La fuente de esta radiación es la inducción continua de un campo E debido a la variación de B y de un campo B debido a la variación de E en el tiempo, ¿no? Claro, son las ecuaciones de Maxwell. Ya lejos de la fuente me olvido Rho0, J0, y ahí sí ya tenemos la autogeneración de los campos, ¿no? Y ahí estos sí están en fase y varían en función de la distancia, ¿no? El resultado es un flujo de energía, o sea, un vector de Poynting que no es cero, ¿no? Es un vector de Poynting que no cambia de dirección, siempre está hacia afuera, ¿sí o no? El vector de Poynting siempre está apuntando hacia afuera porque está emitiéndose radiación de la antena hacia afuera, ¿no? Pero cuando se resuelve, está en polares, digamos, este S tiene una distribución, depende de la distancia, pero depende del ángulo también. Hay un seno cuadrado de teta sobre R cuadrado, creo que es, ¿no? Correcto, entonces a medida que me alejo, el S disminuye su intensidad con la distancia, pero también depende del ángulo, ¿no? ¿Correcto? Y claro, entonces yo necesito, si colocar una antena para poder captar esta onda, si el campo eléctrico es así, digamos, está oscilando así, yo necesito colocar una antena así, ¿para qué? Para que el campo entre así y me produzca un J oscilante en la antena, que es una corriente oscilante que va a ir a mi radio, digamos, ¿no? O a mi receptor, ¿no? Que es otro circuito RLC, y quiero que entre en resonancia con la frecuencia de esa onda particular, ¿no? Bien, ahora, entonces dado el dipolo, por ejemplo, entonces imagínense que esto es mi dipolo. Entonces, este dipolo está oscilando de alguna manera, entonces va a emitir radiación, ¿sí o no? Y la distribución del vector de Poynting depende del ángulo, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando el ángulo es cero? Vale cero, ¿sí o no? Y cuando es pi, vale cero también. ¿Qué quiere decir? Que si tienen una antena de dipolo, digamos, y colocan un receptor justamente en el eje, como digamos, mirándose hacia la cabecita del dipolo, ¿detectas o no detectas la radiación? Para que tú detectes necesitas flujo de vector de Poynting, ¿sí o no? Si pones acá, para sentir la presión de radiación, ¿cuál sería? O sea, es como que estoy poniendo mi detector aquí, digamos, justo en el eje Y. Aquí pongo un detector para medir el vector de Poynting acá. ¿Cuánto vale el vector de Poynting aquí? Cero, no lo detecto, ¿no? Y aquí en la colita, o sea, si yo pongo aquí lejos del dipolo, también cero, ¿no? ¿Y cuándo será máximo? Cuando estoy perpendicular a la antena, ¿no? ¿Y cómo pongo mi detector? Lo pongo así, mi antena, ¿no? Para que el campo E lo capte así, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, claro, el seno cuadrado es la distribución angular, ¿no? Bien, entonces, claro, esa es la pregunta que dicen acá, ¿no? ¿Cuál sería la mejor orientación de la antena de una radio localizada a la derecha? Sería paralela al eje Y, ¿no? Porque ya sabemos cómo es el campo, ¿no? Bien. Claro, lo que pasa es que aquí estoy cerca de la antena, ¿no? Pero lejos de la antena ya saben que el campo así es así, ¿sí o no? Oscila así, luego así, ¿no? Entonces está haciendo esto, ¿no? Y se propaga, ¿no? Se propaga como la amplitud de una cuerda, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Perpendicular a la dirección de propagación, vibra el campo, ¿no? Linealmente polarizado, ¿no? Bueno, entonces ahí ya viene lo que es el espectro de la radiación, ¿no? Entonces, ¿perdón? Exactamente, siempre he aumentado mi frecuencia porque hay que oscilar en mayor frecuencias. Del rojo, que es el extremo visible, he pasado al violeta, casi violeta, ¿no? Entonces ya estoy un poco más y es peligroso porque emito radiación ultravioleta. Entonces, claro, entonces, ¿qué sucede? Sucede que como nosotros sabemos que para este tipo de onda lineal, la velocidad es lambda por la frecuencia, entonces inmediatamente esa relación, ¿no? Como C es lambda por la frecuencia, entonces sabemos de que a mayor frecuencia, menor longitud de onda, ¿no?
y viceversa, ¿no? Entonces depende cómo nos movemos, ¿no? Entonces aquí hacia arriba, por ejemplo, están colocando la frecuencia, ¿no? Mayor frecuencia hacia arriba, entonces la longitud de onda crece hacia abajo, ¿no? Claro, entonces las ondas de mayor frecuencia tienen menor longitud de onda, y si la longitud de onda es tan pequeña, por ejemplo del orden de los nanómetros, ya entran en resonancia o entran en el tamaño de las células, ¿no? Entonces la célula siente el campo, digamos, que lo hace vibrar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el microondas, ¿no? En un horno microondas, por ejemplo, el microondas calienta o hace vibrar las moléculas de agua. Entonces la molécula de agua, su espectro, por debido al tamaño que tiene, su frecuencia de resonancia está justamente en el microondas, ¿no? Por eso si ustedes ponen un plato sin nada, sin comida, sin líquido, en el horno microondas no calienta, ¿sí o no? No calienta. Tiene que tener comida, agua, ahí sí. Tiene que tener agua, ¿no? Entonces el agua vibra en la frecuencia, o sea, la frecuencia natural, porque la molécula de agua tiene unas frecuencias de rotación y vibración, ¿no? Entonces justamente en el microondas entra en resonancia, y ahí es donde al vibrar más o al estar más excitada la molécula, su energía media es mayor, ¿sí o no? Esa es proporcional a la temperatura, ¿sí o no? La energía media por cada grado de libertad, ¿cuánto era? 1/2 de K Boltzmann T. Entonces de ahí tienes que, mientras más energía cinética promedio tenga, pues es más caliente. Entonces esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, claro, todos son producidos, pero de alguna manera por cargas aceleradas, pero depende del proceso físico, ¿no? Cada una de estas tiene un proceso físico que lo genera, ¿no? Entonces tenemos las ondas más largas de la radio, ¿no? Televisión, después viene el microondas, justamente, infrarrojo, le llaman ondas térmicas, ¿no? Pero ese es el nombre. Y el rojo está cerquita del infrarrojo, ¿no? Entonces el infrarrojo, por ejemplo, atraviesa la piel. Entonces si ustedes miran al sol, por ejemplo, con los ojos cerrados, van a ver rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el infrarrojo el que está cerca al rojo, ¿no? Eso es lo que más ven, ¿no? Entonces, claro, aquí se da un resumen, ¿no? Las ondas de radio, ¿no? Tienen una onda larga, ¿no? Entonces las ondas de radio, por ejemplo, están aquí atravesándonos, ¿no? Las ondas están así y no nos hacen daño porque no son muy, es como que pasan y no nos hacen vibrar, por eso no están de nuestra dimensión o de nuestros átomos, ¿no? Digamos la longitud de onda, ¿no? Entonces tienen una longitud bastante grande, ¿no? Son el resultado de cargas aceleradas en los conductores. En el circuito LC, ¿no? El aparato de Hertz, por ejemplo, eran ondas de radio, una antena de radio, ¿no? Para telecomunicaciones, ¿no? Radio, televisión, ¿no? Las microondas, ¿no? Tienen longitud de 0.3 hasta 10 a la menos, debe ser 6, ¿no? De las micras. También son generadas por dispositivos electrónicos, ¿no? Tienen una onda más corta, una frecuencia mayor, entonces onda más corta, son adecuadas para el radar y el estudio de las propiedades atómicas y moleculares de la materia, ¿no? Bueno, como decía el agua, ¿no? El horno microondas justamente calienta algo que tenga líquidos, ¿no? Bueno, claro, eso es la aplicación práctica, ¿no? Ahora las infrarrojas, ¿no? Tienen longitudes de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 7. Bueno, entonces, claro, estamos subiendo de longitud de onda, ¿no? Perdón, estamos subiendo de frecuencia, ¿no? Y bajando la longitud. Cada vez entonces son ondas más cortas, ¿no? Cada vez que aumentamos la frecuencia, la onda es más cortita, entonces va a poder entrar en resonancia con células, ADN, ¿no? Moléculas, ¿no? Entonces, la infrarroja, ¿no? Aparece como energía interna, ¿no? Ya que la energía agita los átomos del objeto, ¿no? Lo que incrementa su movimiento vibracional o translacional, ¿no? Y como resultado un incremento de la temperatura, ¿no? Por cada grado de libertad en un sistema, la energía cinética promedio era 1/2 kT, ¿no? Entonces, aplicaciones prácticas, por ejemplo, en la fisioterapia dice fotografía infrarroja, espectroscopía vibratoria. Bueno, siempre la idea es buscar aplicaciones, por ejemplo, en medicina, en espectroscopía. ¿Qué cosa es espectroscopía vibratoria? Espectroscopía es cuando se estudia, por ejemplo, un átomo, una molécula, su espectro, de cómo emite, ¿no? Absorbe y emite en ciertas frecuencias, ¿no? Entonces,
las moléculas, por ejemplo, tienen frecuencias de vibración, la frecuencia electrónica, la rotacional y la vibracional. Son 3 espectros, ¿no? Y se separa. Entonces la parte vibracional estaría aquí, ¿no? En ese orden, ¿no? Entonces son las vibraciones, ¿no? Pero también hay un espectro rotacional y espectro electrónico de mayor frecuencia todavía, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, luego viene la luz visible, que es la que justamente es una región muy pequeña de todo el espectro, ¿no? Y bueno, se produce mediante la reorganización de los electrones en los átomos y moléculas, ¿no? Y las longitudes de onda van desde el rojo, fíjense, 7 por 10 a la menos 7, hasta el violeta, 4 por 10 a la menos 7. Entonces, uno cubre el espectro electromagnético, ¿no? Los colores, ¿no? La sensibilidad del ojo es una función de la longitud de onda, siendo la longitud de onda en la mitad. O sea, en la mitad del espectro, por el amarillo, es donde, digamos, es más sensible el ojo, porque estaría en el medio del espectro, ¿no? A veces es una cuestión evolutiva, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el ojo humano solamente capta en ciertas frecuencias, ¿no? ¿Por qué las abejas sí pueden ver, por ejemplo, si no me equivoco, el ultravioleta? Bueno, entonces depende ¿no? O sea, es como, por ejemplo, frecuencias, ¿no? El oído también tiene solamente un rango de frecuencias sonoras, ¿no? Por ejemplo, el murciélago capta otras frecuencias, ¿no? O un perro capta otras frecuencias, ¿no? O sea, hay silbatos, por ejemplo, para perros y nadie escucha nada, pero el perro escucha, ¿no? Porque está a otra frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué las pelotas de tenis tienen a menudo color verde amarillento, ¿no? Es para que sean más sensible a poder identificarlas, ¿no? Bueno, entonces la luz es la base de la óptica, claro, y de los instrumentos ópticos, ¿no? Bueno, en la óptica estábamos viendo, todo esto ha sido hecho por ejemplo, Hertz, ¿no? En su laboratorio, él detecta las ondas y las hace rebotar y genera un patrón de ondas estacionarias. Es como una cuerda, ¿no? La cuerda se encuentra con el extremo y cuando la superponemos tenemos nodos y antinodos, ¿no? Y ahí nos da la frecuencia del enésimo armónico, ¿no? Y se puede medir así, dada que la velocidad es constante, la velocidad de la luz, entonces dado el lambda medios, ¿no? Y dada la frecuencia del equipo que estás usando, entonces puedes calcular la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, bueno, después viene ultravioleta, entonces seguimos aumentando la frecuencia, ya salimos del visible y ya estamos en el ultravioleta, de 10 a la menos 7 metros hasta 10 a la menos 10, ¿no? O sea, ya de los Armstrong, ¿no? Entonces, el sol, por ejemplo, provee ultravioleta. Saben que también en la lámpara fluorescente, por ejemplo, el campo intenso hace que el electrón lo acelere. El electrón choca con los átomos de mercurio que hay ahí, el gaseoso, claro. Y entonces, producto de estas colisiones, ¿no? Es de que aparece UV, ¿no? Solo que aquí hay un filtro para que solo salga el visible, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿por qué el sol quema, ¿no? Si uno se va a la playa, pues tiene que protegerse de la radiación o tiene que ir a una hora que el sol no queme. ¿Por qué? Por el ultravioleta. El ultravioleta entonces es el que quema, el que puede generar daños porque como es esta longitud de onda, esta frecuencia de vibración, digamos, ya ataca al ADN, entonces puede entrar en resonancia con las moléculas del ADN y por ahí algún gen, ¿no? O por ahí generar una mutación puntual, ¿no? Si el mecanismo de reparación no lo repara, entonces a largo plazo genera cáncer, ¿no? Pero es a largo plazo todavía, no es que por un día de playa si te insoles te va a dar cáncer, ¿no? Si lo haces todos los días durante mucho tiempo, bueno, ahí ya, ¿no? Entonces no es que no, pero en cambio un poquito de rayos X es más peligroso, ¿no? Muchas sesiones de rayos X en un hospital que tenga ya, o por ejemplo ya rayos gamma ni qué decir, ¿no? Basta que un agudo, ¿no? Como el núcleo del demonio ya como se dice, uno se va con el demonio, ¿no? Bueno, entonces, claro, las relaciones de los bloqueadores, ¿no? Para absorberla, ¿no? Depende del factor de protección, ¿no? Claro, eso forma cataratas en los ojos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí el uso de los lentes de protección solar, ¿no? Justamente para un filtro, ¿no? Filtrar el UV y entonces proteger los ojos, ¿no? Y bueno, tiene que ser un lente de verdad, o sea, con protección de verdad, ¿no? Porque si no, si fuera simplemente una mica oscura, más bien va a absorber más radiación, ¿no? Porque el cuerpo negro absorbe más. Entonces, claro, se supone que la capa de ozono es la que protege, porque absorbe el UV, ¿no?
Este escudo de ozono convierte la UV, que es peligrosa, a infrarroja, ¿no? Y le da calor a la estratosfera, ¿no? Calienta la estratosfera. Bueno, es lo que dice, ¿no? Pero, entonces, claro, se supone que hay un hueco en la capa de ozono en algunos lugares, ¿no? Entonces, bueno, después vienen los rayos X, ¿no? De justamente Röntgen, ¿no? Los rayos X, ¿no? Le llama X porque lo desconocía, ¿no? Un fotoröntgen, ¿no? Y ya entonces tenemos longitudes de onda más pequeñas todavía, ¿no? Y justamente es el frenado de electrones de alta energía que impactan en un metal, en un tungsteno. Radiación por frenamiento, ¿no? Bremsstrahlung. Y entonces, claro, el rayo X refleja en los huesos, ¿no? Entonces uno puede ver los huesos o puede ver la estructura cristalina de un metal, ¿no? Yo quiero ver, por ejemplo, un cristal, tiene los átomos arreglados de alguna forma, y yo quiero ver el patrón de difracción, ¿no? Entonces le incido radiación X y va a reflejar solamente en cierta, y me voy a poder ver la transformada de Fourier en una pantalla de la red. O sea, si la red, por ejemplo, es una red cristalina con átomos ordenados en el espacio, ese sistema tiene una transformada de Fourier, y eso lo veo en la pantalla, ¿no? Entonces ahí se usan otras reglas de la ley de Bragg, ¿no? La difracción, ¿no? Bueno, entonces, nuevamente, ¿no? Para estructuras cristalinas, ¿no? Y para la aplicación médica, ¿no? La resonancia, la tomografía también, ¿no? Una tomografía, ¿no? También son por rayos X, ¿no? Para tejidos duros, entonces, ¿no? Se utilizan. Y para tejidos blandos era la resonancia, que era otro sistema. Ahí no había la radiación ionizante, ¿no? Y bueno, los rayos gamma es ya cuando hay reacciones nucleares, ¿no? Por núcleos radiactivos, ¿no? Cobalto, cesio, ¿no? Y durante algunas reacciones nucleares, ¿no? Los rayos gamma, la radiación cósmica también tiene radiación gamma, ¿no? Aquí ya son las de más energía, ¿no? La radiación gamma es la de mayor energía y es la más peligrosa, ¿no? Producen daños muy serios, ¿no? En una radiación aguda, ¿no? Entonces quienes trabajan cerca deben estar protegidos, ¿no? Entonces se coloca, claro, son detenidos por la radiación, ¿no? La radiación gamma por plomo, ¿no? Ahí lo absorben, ¿no? Porque están las partículas alfa, por ejemplo, las partículas beta y las partículas gamma, ¿no? ¿Ustedes han visto eso? El alfa es de un núcleo, decae una partícula alfa, pero con papel tú la puedes detener, ¿no? Para que un núcleo emita radiación, por ejemplo, una partícula, la probabilidad que emita en un intervalo de tiempo n partículas sigue una distribución, ¿no? Que se llama la distribución de Poisson, ¿no? ¿Se han visto Poisson? También se usa para las colas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que pase un carro cada cierto tiempo o que esté despejada la pista? Para cosas así, para modelos así, puede ser un proceso de Poisson estacionario, no, ¿no? Depende de la masa del núcleo, ¿no? Entonces, cuidado. A ver. Hay que tener cuidado siempre con la gravedad, ¿no? Sí, lo que pasa es de que como está grabando, está emitiendo radiación, ¿sí o no? Entonces ha rebotado y ha regresado justo en ese ángulo y lo ha golpeado, ¿no? Que la luz golpea, ¿sí o no? Entonces, bueno, entonces ya esto ya de residuos nucleares es peligroso, ¿no? Por ejemplo, Chernobyl, ¿no? Necesitas cubrirlo con placas de plomo, ¿no? O un depósito de desechos nucleares, ¿no? Y colocas tu símbolo de la radiación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Dicen, muchas cocinas utilizan el horno microondas, ¿no? Para preparar, ¿no? Entonces, la frecuencia es del orden de tal, ¿no? La longitud de onda de las microondas son del orden en realidad de centímetros, se pueden medir con una regla, ¿no? Entonces, pueden ver, por ejemplo, colocas una pizza en un horno microondas y hay puntos donde el queso se derrite y otros donde no. Entonces, donde se derrite serían estos máximos, digamos, ¿no? Y donde no, sería aquí, porque ahí no lo afecta, no lo hace oscilar el campo, ¿sí o no? Entonces, tú puedes medir la distancia, que es lambda medios, entre dos puntos, digamos, y medirla con una regla, ¿no? Entonces, bueno, y las ondas de radio son del orden de kilómetros, ¿no? Son las ondas más largas, ¿no? Bueno, esa era la idea, ¿no? Sí, ya estamos, podemos hacer algunos ejemplos, o alguien que quiera decir algo, A ver, el mejor delegado del universo.
mejor alumno. Sí, es el mejor alumno, claro. Sí, sí. Bueno, todos ustedes son grandes alumnos, ¿no? O sea, ya sabes cómo son, ¿no? Si te propagas en una dirección tienes K.R menos omega T en general para el dipolo. Les había mandado un videito de cómo se genera la radiación de la antena de dipolo, ¿no? Entonces, el tema de ondas electromagnéticas no es problema de cálculo como tal, es más teórico. Sí, hay cálculos sencillos, ¿no? Podemos plantear algunos de acá, por ejemplo, ¿no? Claro, tipo CPRUNI, ¿no? O sea, a ver, espérate un ratito. Sí, CPRUNI. Vamos a ver un ratito. Esa es la CPRE más exigente que hay, ¿no? CPRE, era de un curso de electromagnetismo que dictaba, parece, el profesor Renato Tobar, antena de dipolo, ¿no? Claro, dado el dipolo, ¿cómo calculas el...? Sino que no lo promueve mucho aquí, sí. En Oppenheimer, justamente en ese proyecto, es que dos jóvenes físicos con el núcleo del demonio, es que el chico recibió esa radiación, ¿no? Es una esfera de plutonio donde accidentalmente se alcanzó la masa crítica en 2 eventos, ¿no? Cada incidente tuvo la radiación aguda, envenenamiento de algún físico, ¿no? Entonces, claro, uno de ellos tuvo que sacrificarse, ¿no? Para repararlo y, bueno, evacuar el lugar, ¿no? El problema es que muy cerca recibió toda la radiación, ¿no? Y recibió radiación gamma, ¿no? Entonces la radiación gamma, un poquito que reciba ya te mata, pues, ¿no? Sí, es peligroso, ¿no? También radiación de, ¿cómo se llama? Así como digamos, la radiación electromagnética es como un haz de fotones. Tú también tienes haces de electrones, por ejemplo, o de neutrones. Y también se comportan como ondas, porque las partículas, ¿no? Como los protones, los electrones son ondas, ¿no? Tienen una longitud de onda asociada, ¿no? Entonces, también puede ser una radiación de un chorro, por ejemplo, de neutrones, ¿no? Bueno, entonces aquí... En clases anteriores... En este video de acá él habla del dipolo, ¿no? Y lo hacemos vibrar en el tiempo, ¿no? Entonces se supone que cuando la carga es cero, en algún momento la carga es máxima, el campo es máximo, y entonces hay una oscilación, hay un campo E que está oscilando, ¿sí o no? Entonces este campo E es el que se propaga, digamos, en el espacio. Entonces esta es nuestra antena, lo que está en el zero wave, ¿no? Entonces dado el P, entonces dado el P en el tiempo, tú tienes que está acelerándose, ¿sí o no? Tienes un P punto, tienes un P 2 puntos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo calculas el H y el E, ¿no? Basta uno de ellos, ¿no? Porque E cruz H, o sea, si tienes E ya tienes H, ¿sí o no? Si tienes E ya tienes B, ¿sí o no? Basta calcular uno de ellos, ¿sí o no? Entonces, claro, tú desde tu dipolo, digamos, tu origen, ¿se acuerdan? Trazábamos un vector posición y lejos del dipolo es como un puntito, ¿sí o no? Y el campo dependía entre 1 entre R cubo, ¿se acuerdan? Entonces, lejos yo puedo calcular los... Este esquema... Acá está, por ejemplo, ¿no? Lejos sabemos que si P es así, E tenía esta forma, ¿se acuerdan? Estaban las líneas. Entonces, la onda tiene que irse afuera, el vector S está saliendo. Entonces, ¿cómo debe ser H? Saben que E cruz H es el S, ¿no? Ya tienes E y tienes el S y ya tienes el otro, ¿no? Porque sabes la relación de los campos, ¿no? Entonces, lejos de la antena, ya sabes cómo E y H van generándose, ¿no? Entonces, y aquí se ve cuáles son, dado el P está acelerando, entonces existe un P 2 puntos, ¿no? Así como un movimiento armónico simple, ¿no? Hay un X 2 puntos que era menos omega cuadrado de X, o sea que si X está hacia arriba, el X 2 puntos está hacia abajo, claro, la fuerza recuperadora, ¿no? X positivo, la fuerza que es para la aceleración, negativo, ¿no? Entonces, dado el H, en función de los P2 puntos, ya tienes el E. El E es al toque, ¿no? El E radial es cruz H, ¿no? Entonces, necesitas uno de ellos nada más, ¿no? Entonces, deduce, ¿qué me interesa? Me interesa el S, ¿sí o no? ¿Cómo es el S en el espacio? Claro, y en el tiempo, pero yo tomo promedio en el tiempo, ¿sí o no? Me olvido del tiempo. Y en el espacio, el S, ¿se acuerdan? O sea, así como E y B dependen de X y el tiempo, el S, el vector de Poynting, depende de la posición y del tiempo. Claro, yo me olvido del tiempo porque le tomo el promedio en el tiempo, ¿no? Digamos promedio en el tiempo, perdón.
Entonces esto de acá sería R y teta, ¿sí o no? Y ahí teníamos nuestra distribución angular, ¿se acuerdan? Dado un ángulo, el S, ¿no? Entonces cuando teta era 0 o pi, en esas direcciones no había S, no había flujo de energía, pero sí era máxima cuando teta era pi medios, ¿no? Cuando estás justamente paralelo a la antena, lejos, ¿no? En el eje, ¿no? De perpendicular, ¿no? Entonces, que nosotros claro, entonces las fórmulas valen, porque aquí estamos en esta situación, se supone que ya los campos están autogenerando uno al otro, estamos lejos de la ¿cómo se llama? De la antena, ¿no? Se supone que esta es una antena de media onda, entonces se supone que esto tiene una frecuencia, ¿sí o no? Y la velocidad es una sola, la velocidad de la luz. Entonces si yo fijo omega ya tengo lambda, ¿sí o no? Entonces el lambda medio justamente es la longitud de la antena. Se llama antena de dipolo o de media onda, por eso, ¿no? Entonces, a ver, que a veces es un poquito esta parte, como es una antena de media onda. Acá está, ¿no? Justamente esto es lambda medios, ¿no? Entonces, aquí es lambda medios, ¿no? Aquí es la longitud de la antena. Quiero ver cómo... Porque va por la producción una cierta longitud, transmitir o yo quiero ver una animación, ¿no? Antena de media onda, ¿no? Entonces se supone que la frecuencia está ajustada, porque acuérdense que el lambda y la frecuencia no son independientes, ¿no? El producto es la velocidad de la luz, ¿no? Me parece que aquí sí, ahí está, pues, ¿no? ¿Cómo son los campos? ¿Se dan cuenta? Claro, entonces el campo E son estas líneas de acá, ¿no? Y dado E ya saben cómo es B, ¿no? Lejos de la fuente, entonces ya tenemos la relación que se conoce, ¿no? Que E cruz B va a ser S, ¿no? Entonces S está saliendo así, y es más intenso acá, y es menos intenso. De hecho que acá, en esta dirección, no hay frente de onda, ¿se dan cuenta acá, sí? No hay flujo en esa dirección del campo, ¿no? Y entonces esa sería la situación, ¿no? Cómo se estaría alternando cómo la corriente está dando vueltas, ¿no? Está alternándose, ¿no? Y entonces, aquí sería el campo paralelo a la antena, ¿ven? Claro, ahí está. Bacán, ¿no? Y claro, y la solución matemática, o sea, cómo ¿no? Está acá dada por el gran profesor, ¿no? Nosotros, ¿está claro? O sea, eso se puede deducir, ¿no? Claro. Jóvenes, De la definición de S, ¿no? S es EH, ¿sí o no? ¿qué cosa es que Y reemplazamos nomás, ¿no? Más al momento de Entonces de ahí sale el seno de teta, ¿no? A ver, ¿de dónde sale? Por eso, un determinado momento. Se supone que estás en un R, entonces tienes fijado la posición, el radio y el ángulo teta del eje que parte de Z, ¿sí o no? Para esta forma es más. Entonces se deduce y la intensidad es el módulo, o sea, el valor medio en el tiempo de S, ¿sí o no? Entonces ahí sale un seno cuadrado de teta, ¿no? Y acá hay un R cuadrado abajo, ¿no? Entonces ahí sale toda cómo decae, ¿no? ¿Por qué tomamos la integral de 0 a pi? ¿Qué cosa es P? Esta es la potencia, ¿sí o no? Es el flujo del vector de Poynting, ¿se acuerdan? Claro, acá se supone que están variando ya porque se supone que es simétrico en el phi, ¿no? Entonces, el flujo en la esfera del vector de Poynting, integras de 0 a pi, el phi de 0 a 2pi, pero no depende, sale 2pi, ¿no? ¿Se acuerdan? El flujo del vector de Poynting es la potencia, ¿sí o no? Y valor medio es la potencia media. Entonces tengo la potencia media, que es la energía en la unidad de tiempo que emite la antena, ¿no? Este resulta. Y bueno, se deduce, ¿no? Se deduce lo que el Serwell lo coloca, ¿no? Pero bien, entonces, sí, hay que asumir muchas cosas, ¿no? Porque no se puede demostrar todo, ¿no? Bien. Bueno, el problema, yo pensaba, por ejemplo, el problema 39, el problema 38 dice, ¿no? Las cargas en aceleración emiten ondas electromagnéticas, ya. Calcule la longitud de onda de la radiación por un protón que se mueve en un campo magnético. Saben que ahí hay una frecuencia de ciclotrón, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Esa frecuencia de ciclotrón es la frecuencia. Y ya tienes la frecuencia y la velocidad es c, ya tienes lambda, ¿sí o no? Y despejas lambda, ¿no? Ya está, ¿no?
Entonces C', ¿no? Ese es un C', ¿no? El 39 te dan una, se supone que es una lámina. Entonces, paralelo al eje, tienes un J que está haciendo así y luego está haciendo así. Entonces tienes un J que está haciendo así. Y ya sabes que si tienes un plano infinito con J, ¿cómo era el campo B? O sea, si tienes una lámina, por ejemplo, ¿no? Una lámina donde tienes Jotas así, una densidad de Jotas así. El campo era, aquí va a ser así, ¿no? Así. Y aquí va a ser así, ¿no? Y hasta el infinito, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Pero si esto J empieza a oscilar, entonces este campo también empieza a oscilar. Entonces tienes un campo que va a ser así. Un campo B que va a oscilar, ¿sí o no? Entonces está acá, ¿no? Si este es J por ampere, ¿no? Si este es J por ampere, aquí B es así, ¿sí o no? Pero cuando J esté así, ahora B va a ser así. Entonces tienes un B que está haciendo así, ¿sí o no? Y si tienes un B oscilante, ¿qué tienes? Tienes un E oscilante también, ¿sí o no? Entonces si tienes un E y B oscilantes que se propagan, tienes una onda electromagnética, ¿sí o no? Las ondas son el campo electromagnético vibratorio, ¿no? Tanto E como B vibran perpendicular uno al otro. Y ya está, ya tienes todo, ¿no? Ese es el vector S, ¿sí o no? Entonces, en un instante dado se propaga, tú tienes que ver cuál es el S, ¿no? Y el vector de onda K es paralelo a S, ¿no? Bueno, entonces esa es la idea, ¿no? Es usar fórmulas, ¿no? Pero aplicarlas con cuidado nada más, ¿no? Después, por ejemplo, este es el problema de la práctica, ¿no? El cociente de la fuerza gravitatoria y la de la radiación. Por ejemplo, el 55, ¿no? Te dan una onda, te dirigen en el eje positivo. Si se dirige en el eje positivo es kx menos omega t. ¿Qué pasaría si se dirigiera en el eje negativo? Sería menos kx menos omega t, ¿sí? En vez de ser x menos bt, sería x más bt. Tendría esa forma, ¿no? Entonces, ya les dan los datos, ¿no? Básicamente te dan el b, te piden el e, o te dan el módulo de e, te dan la frecuencia, te dan algunos datos y como todos son fórmulas hay que ordenar, ¿no? El problema, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No, generalmente los problemas en rojo son los que yo me gusta un poco más, pero todos tienen lo suyo, ¿no? Pero los rojitos supuestamente son los más complicados, ¿no? ¿Cómo? Entonces, la 62, por ejemplo, ¿no? Te dicen, te dan la frecuencia, ¿no? Se desplaza en X, o sea, es kx menos omega t, ya tienes el omega, tienes la frecuencia de omega, te dan la amplitud de E y va dirigido en más menos I. Entonces ya tienes que, si va en el X, si tienes X, Y, Z, te están diciendo que viaja en X y el E está en Y, entonces E cruz B, B tiene que estar en Z, ¿sí o no? Y ya está, ¿no? Le das la forma. Es como que lo dibujas el E en un tiempo y se viaja para acá, ¿cómo debe ser el B, no? Depende, ¿no? Entonces tienes porque se propaga en una dirección. Si se propaga en Z, entonces en vez de ser kx menos omega t, va a ser kz menos omega t, ¿sí o no? Y tus campos E y B estarán en el plano XY, por ejemplo, ¿no? Entonces te van a dar ese tipo de datos, ¿no? Y tú construyes porque solamente estamos asumiendo esta onda particular, ¿no? Linealmente polarizada, armónica, y el frente de onda es un plano, ¿no? Lejos de la fuente, ¿no? Eso es lo que se hace en este curso, ¿no? Entonces, y bueno, los otros son datos de la potencia media. ¿Cuál sería la potencia promedio por unidad de área? Sería S, ¿no? La intensidad, ¿no? ¿Cuál sería la intensidad? La intensidad es el valor medio en el tiempo de S, que sería la potencia media por unidad de área, ¿no? Ya sabes que la potencia en realidad es el flujo del vector de Poynting, ¿no? Es usar estas fórmulas, ¿no? ¿Cuál sería la presión? Te dicen, ¿no? Si refleja tanto, o absorbe todo, o refleja todo, ¿no? ¿Cuál es la densidad de energía? Porque I era S, pero era C por U, ¿no? Esto de aquí era C por U, U medio, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Bueno, yo le decía, el examen ¿cuándo es? ¿Ya saben exactamente cuándo es? ¿Han averiguado? El 16, ¿no? El lunes 16, o sea, hay una semana entre comillas libre, ¿no?
Porque supuestamente el examen sería este lunes, ¿no? Pero va a ser el 16 porque es feriado. Entonces va a depender de ustedes también. Podemos tener una reunión online, si los que puedan, para hacer un repaso, ¿no? Problemas del Serway, del Medina, de lo que ustedes quieran, o las preguntas que ustedes quieran, ¿no? Y de ahí de una de esas puede venir, pues, ¿no? O sea, la idea es que... Ya saben que conmigo es lo que yo evalúo es lo que se hace en clase, ¿no? No todo tiene que haberse hecho en clase. Y todo eso se hace, ¿por qué? Por motivos de salud. Cada uno como doctor tiene que cuidar por la salud, ¿no? Es lo más importante, ¿sí o no? La salud. Profesor, me avisa para poder hacer el comercial que le había comentado. Sí, creo que podemos empezar, ¿no? Porque de todas maneras, de todas maneras ya hemos cubierto la parte principal, ¿no? Y cualquier cosa, como les digo, podemos tener una reunión también, ¿no? Habría que coordinar, ¿no? Un horario para hacer una reunión virtual por Google Meet, puede ser. No sé cuánto tiempo te dan y cuánto límite de asistentes, es lo que no sé. Creo que no hay problemas ahí, ¿no? Zoom sí tiene problemas, ¿no? Zoom te da 40 minutos nada más. Pero yo tendría que pedir, ¿no? Pero Google Meet más práctico, creo. Que grabado, no, sus últimas palabras. Mis últimas palabras. Me van a ejecutar. ¿Qué puedo decir? Pues tendría que ser como Ampère. ¿Qué decía Ampère en su tumba? ¿Alguien se acuerda? Feliz tandem, ¿no? ¿Qué quiere decir? Feliz por fin. Eso decía el hombre, ¿no? Una broma. El hombre... No voy a ver más. Y dice, claro, Ampère nace en la época de la Revolución Francesa, pues, ¿no? Su padre había sido guillotinado, ¿no? Es como a Lavoisier, ¿no? Lo guillotinan, ¿no? En la Revolución Francesa, ¿no? Pero alguien dijo, ¿no? Pero ¿cómo vamos a guillotinar al padre de la química moderna? Decía, ¿no? No, es que alguien dijo, no un revolucionario, dijo, no, es que la química no es necesaria para la revolución. Entonces hay que matarlo, ¿no? Entonces esa era la idea, ¿no? Es que es una cuestión política, ¿no? Bueno, entonces es así, ¿no? No, adelante, por favor. Sí, disculpe más bien mi...